Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a O Economía. El día de hoy hablaremos sobre la dolarización en el Ecuador. El 2 de marzo de 1999, el Sucre perdió el 250% de su valor. El mismo día cerraron 8 bancos que estaban en crisis. El 11 de marzo, el gobierno congeló los depósitos en la totalidad del sistema bancario. El descontento sobre la crisis financiera y el estado de la economía general indujo a proponer la dolarización en el Ecuador. La inflación se convirtió en la más alta del continente al subir al 67%. La deuda externa de 13 millones de dólares cayó en mora y el desempleo alcanzó un 15%. El Ecuador sustituyó el sucre por el dólar estadounidense. En ese periodo el dólar llegó a tener un cambio de 25.000 sucres y llegó a cumplir las 3 funciones de una moneda: ser medio de pago, ser reserva de valor y funcionar como una unidad contable. Los factores claves para la dolarización fueron: 1. La oferta de dólares a nivel mundial. A inicios de los años 90 se requería buscar de dónde obtener rentabilidad, y esos capitales fueron fluyendo al mundo y Ecuador tuvo espacio para eso. Al mismo tiempo, se hacen reformas a la ley del Banco Central, entre las cuales se permite la libre movilidad de capitales. 2. Las operaciones en dólares empiezan a ser permitidas. Antes, estas operaciones eran prohibidas. Las personas comenzaban a operar en dólares. Por ejemplo, cuando las familias necesitaban que sus hijos vayan a estudiar al exterior o a la vez salían a realizar actividades turísticas, ciertos miembros de la familia necesitaban trabajar en el exterior. Tenían que ir al Banco Central del Ecuador a realizar los justificativos necesarios y obtener cierta cantidad de dólares. 3. Los desequilibrios monetarios. A mediados de los años 90, ciertas instituciones financieras entran en problemas y recurren a la liquidez. Una función que tienen los bancos centrales emisores de dinero es que son prestamistas de última instancia. 4. La desconfianza del sistema financiero. Comenzaron a retirar recursos del sistema financiero, en donde el Banco Central del Ecuador comienza a ser prestamista de última instancia. Para esto, ya los bancos nacionales se endeudan con moneda extranjera y tienen que prestar en dólares a la economía interna. Algunos bienes ya se comenzaron a vender en dólares, como casas, departamentos, oficinas, consultorios, electrodomésticos y autos. La dolarización dejó como consecuencias una grave crisis económica en el país, además de la masiva migración ecuatoriana a países como España, Estados Unidos e Italia, lo que percutió en cientos de transferencias de divisas desde el exterior al país. Durante años, los migrantes inyectaron miles de millones de dólares al Ecuador, convirtiéndose en la segunda fuente de divisas del país después del petróleo. Ahora, nuestra compañera Carolina Rosero nos da algunos datos que obtuvo durante la dolarización. Adelante, Carolina. En 1927, el equivalente a un dólar correspondía a 2 sucres. En 1995, un dólar valía 2.564.5 sucres y para 1996, un dólar era igual a 3.195.5 sucres. En 1999, el cambio estaba en 11.786.8 sucres por dólar y en el momento de la dolarización, un dólar correspondía a 25.000 sucres. Con respecto a los ingresos y egresos, estos representaban un equilibrio, ya que los gastos públicos en 1997 fue de 18,1%, mientras que los ingresos representaban el 14,74%. Según datos del Banco Central, en el año de 1995 y en el año 2000, el número de pobres subió de 3,9 a 9,1 millones. En términos porcentuales, creció del 34 al 71% de la población. La pobreza extrema también se incrementó considerablemente del 2,1 al 4,5 millones, lo que en términos porcentuales significa un salto del 12 al 35%. El gasto social per cápita disminuyó un 22% en educación y un 26% en salud. La situación del Ecuador en el año de 1999 era la siguiente.
La inflación correspondía a un 60.70%, el Producto Interno Bruto era de 19,65 millones de dólares, la expectativa de producción de petróleo era de 141 millones de barriles, aunque en realidad la producción fue de 136,3 millones. El índice de desempleo era de 15.1% y la fuga de capitales era de 2.021 millones de dólares estadounidenses. De esta manera, la producción total disminuyó un 7.3%. Especialmente, el PIB de la industria constructora de transporte y comunicaciones disminuyó a un 8-9%, el PIB del comercio en un 12.1%, el PIB de servicios gubernamentales, sociales y personales en un 15%. Las industrias manufacturera y textil decrecieron un 7.5% aproximadamente, las de alimentos y madera decrecieron en un 1.2%, la inversión disminuyó en un 35.5%, el consumo de las familias en los hogares bajó de un 9.7%, el consumo de la administración pública bajó a un 15.5%. Las importaciones de bienes y servicios disminuyeron un 39%, las exportaciones un 0.4% y finalmente el desempleo aumentó el 3.6%. Como consecuencia de un resultado negativo de la cuenta de capitales debido a la fuga de capital, la Reserva Monetaria Internacional disminuyó en 422 millones de dólares americanos. Gracias, Carolina, por la información. A continuación, seguimos con más. El día de hoy, nuestra compañera Solange McConnell nos comenta sobre la dolarización y sus consecuencias en el Ecuador desde el año 2000. El 9 de enero del año 2000, el presidente Yamil Mahuad decretó la dolarización de la economía ecuatoriana. A partir de ese momento, todas las transacciones monetarias, comerciales y financieras del país dejaron de realizarse en la moneda nacional y pasaron a realizarse en la moneda de Estados Unidos. Igualmente, en el año 2000, el Ecuador vivió la peor devaluación monetaria de su historia. El precio del dólar llegó a 25.000 sucres. La devaluación busca mejorar la economía y abaratar el costo de los productos frente a los demás, generando mejor competitividad para las exportaciones de un país. Esto perjudicó a las personas que tenían ingresos fijos porque disminuía su capacidad de compra. En cambio, a las personas que tenían deudas, los beneficios de la dolarización eran mejores. Cuando hay una devaluación, una de las consecuencias es que se encarecen las importaciones, porque la moneda tiene menos valor frente a otras. Entonces se necesita más dinero para importar y por lo tanto aumenta el precio de los productos que vienen del extranjero. En 1982 el dólar costaba 25 sucres. Para 1990 la cotización del dólar era de 884 sucres. Cuando el sucre murió al final del siglo XX, su precio había crecido casi 30 veces. Muchas gracias, compañera Solange. Nosotros continuamos con el siguiente segmento. A continuación, les presentamos a Wilson Vera Lazo, doctor en Economía, quien ha ocupado numerosos cargos en el Banco Central de nuestro país. Además, ha cumplido el papel de docente y expositor en varias universidades de América Latina y Europa. Dentro de la entrevista se abarcará el tema de la dolarización. El doctor nos explica sobre las razones para que un país llegue a dolarizarse. Adelante. ¿Cuáles son las razones para que un país se dolarice? ¿Es la dolarización un proceso? Tenemos algunos elementos. En Ecuador se dolarizó la economía, como tú mencionabas, en un proceso que duró más o menos una década, en las cuales más bien se trata de una dolarización informal de la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una dolarización oficial decretada por un gobierno, sino más bien fue resultado de un proceso ciudadano, es decir, la ciudadanía decide con qué moneda quiere hacer sus transacciones económicas y eso duró aproximadamente 10 años, ¿no? A inicios de los años 90 se hicieron varias reformas sobre todo a la parte monetaria del país, reformas al Banco Central, reformas a la parte del manejo de las tasas de interés, reformas al manejo de los dólares, de las divisas, porque fundamentalmente
hasta antes del inicio de los 90 era prohibido el manejo de dólares en la economía, es decir, cuando las empresas necesitaban dólares para hacer sus importaciones o los hogares necesitaban dólares para poder atenderse, por ejemplo, en el exterior por asuntos médicos o porque sus familias necesitaban mandar a sus hijos a estudiar en el exterior, tenían que justificar eso en el Banco Central y el Banco Central les daba las divisas. A finales de los años 90 e inicios de los 2000, Ecuador experimentó el proceso de dolarización. ¿Cuáles son los beneficios que esta trajo al país y existe alguna desventaja? Una situación súper compleja, caos macroeconómico, caída de los bancos, caída de empresas. Entonces fue una situación que en enero el presidente de ese entonces hace la dolarización oficial, es decir, legalmente el Ecuador debe utilizar el dólar y el Banco Central se le prohíbe que imprima sucres, la moneda que teníamos hasta ese entonces. Quizás uno de los grandes problemas que estructuralmente tenía la economía ecuatoriana, sobre todo desde los años 70, fue el tema inflacionario. Es decir, subían los precios, era una inflación crónica en el país. Yo diría que ese es fundamentalmente el gran beneficio de la dolarización, que al no haberse eliminado el riesgo cambiario, es decir, ya no hay devaluaciones, ya no hay depreciaciones de una moneda nacional frente al dólar, se eliminan las expectativas con respecto a lo que está pasando con el tipo de cambio y se relaciona con la inflación. Entonces la gente antes de esta situación veían, por cualquier situación, veían que el tipo de cambio se movía, entonces se reflejaba en los precios internos y eso llevaba a un deterioro de la capacidad adquisitiva de los ingresos de los ecuatorianos. Y se dice que la inflación es el impuesto más regresivo que puede tener un país. Eso ha sido todo, amigos. Si necesitas saber más información sobre el tema que tratamos el día de hoy, acá abajo en nuestra descripción podrás encontrar nuestra página web y saber más del tema. Chao.